Vamos a leer Romanos capítulo 7. Todo el capítulo. Romanos capítulo 7. Yo lo voy a leer y en pantalla va a aparecer en Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 7. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice: hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo, daremos fruto para Dios. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. ¡Oh! De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios.
pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Sobre todo el versículo 14 y el versículo 15 de este capítulo 7. Para mí, Fernando, para Feli. No Feli el pastor, no Feli el cristiano. La persona, para mí, es lo más tremendo que Pablo escribió nunca jamás. Me fascina el Pablo teólogo. Me fascina ese Pablo que tuvo una formación rabínica, que se educó a los pies de Gamaliel. Me fascina ese Pablo capaz de hablar en diferentes idiomas para llegar a múltiples personas. Pero lo que escribe en el versículo 14 y 15 de este capítulo 7 es brutal, es bestial, porque ahí no hay teología que valga, Rosa. Pablo habla desde su humanidad, expresa lo que él es. Porque nosotros, Leo, cometemos un gran error, y es que nos fijamos más en lo que la persona dice que en lo que la persona es. Pero es más importante lo que uno es que lo que uno dice. Y Pablo ahí deja toda teología, deja todo conocimiento, se muestra vulnerable y nos dice cómo se siente. Brutal. Le dura poco, ya en el versículo 16 vuelve a teologizar, pero el versículo 14 y 15 es rotundamente humano, transparente como el agua, se desnuda ante la comunidad. Yo vivo en esta tensión impresionante, impresionante. Yo no sé si usted o tú, en tus peores momentos, te has planteado alguna vez esta pregunta: ¿vivo o simplemente existo? Porque hay una gran diferencia. El que vive y el que existe le lata por igual el corazón. Pero no es lo mismo. Dependiendo de si tú eres libre o no, puedes decir una respuesta o darás la otra. ¿Vivimos o existimos? Y Pablo dice que ya hemos muerto a la ley, que ahora somos libres. Yo recuerdo, Mónica, aquí se cantaba una canción que decía: libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Pero una cosa, Tere, es que tú seas libre, que legalmente seas libre, y otra bien distinta es que usted sea capaz de vivir en libertad. Porque para ser libres necesitamos aprenderlo. Qué importante es el verbo aprender, porque implica proceso y progreso. Uno no aprende de un día para otro. Necesitamos un proceso, natividad, un tiempo y progreso, un avance. Pero no todos somos capaces de aprender. 1 de enero del 2002 se puso en marcha la circulación del euro. Íbamos a los cajeros automáticos, Isaías,
y nos daba euros, billetes de 10, billetes de 20. Pero yo no sé a usted, a mí me costó aprender. Para mí fue parte de un proceso y de un progreso. Porque aunque usted me hablara de euros, yo todo lo cambiaba a pesetas. Yo compraba algo Marimar y decía, ha costado 10 euros. Pero ¿cómo puedes pagar 1.666 pesetas por eso? Eso es mucho dinero. Me llevo años, que mi mente procesara en euros. El 1 de enero de 1863, creo que fue. 1 de enero de 1863, el día de Año Nuevo. Todos los esclavos negros de Estados Unidos, que eran millones, legalmente recibieron la libertad, la emancipación. Legalmente, el negro era libre. Pero ustedes creen que fue una realidad en todos los negros de América. Porque es muy diferente, es muy distinto a que legalmente tú seas libre a vivir en libertad. Y hubo tres formas de enfocar esa situación. Unos ni se enteraron de la noticia. Siguieron viviendo como esclavos, maltratados por sus amos, vejados, ninguneados. Hubo otros que decidieron seguir siendo esclavos porque la libertad les daba miedo. Se aplicaba perfectamente ese refrán de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, porque ya conocían los patrones, conocían su rol y les daba miedo enfrentar la libertad. Pero hubo otros que se decidieron a aprender, a cambiar sus paradigmas, su estilo de vida, su mentalidad, el entender que ya no eran esclavos, que no dependían de nadie. El Señor nos hizo libres, pero no todos vivimos en libertad. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, nuestros paradigmas. Y el versículo 4 es lo que dice: de modo semejante también vosotros, hermanos míos, por la muerte corporal de Cristo, habéis muerto a la ley, sois pues libres para entregaros a otro. Esta es la versión La Palabra. Qué importante, Rebeca, para nosotros como cristianos, es poder conocer, reconocer y gestionar. Conocer, reconocer y gestionar. Versículo 7, Marlene. Me quedo solamente con una frase. Dice: claro que sin la ley yo no habría experimentado el pecado. Miren, y pueden hablar ahora, a ver quién está de acuerdo conmigo. Sin diagnóstico no hay enfermedad.
Así es. Así. Sin diagnóstico no hay enfermedad. Así es. No hay otra. Bueno, a decir verdad, la enfermedad existe. Pero como no somos conscientes de ella, no hacemos nada para atajarla. ¿Sabes una cosa, Edgar? En 15 días, el cáncer ha acabado con la vida de mi tía. Y si tú lees un poco, te darás cuenta de que no hay ni un solo cáncer que en 15 días acabe con tu vida. ¿Qué es lo que ocurrió, Rosa? De 15 días que se enteró de que tenía cáncer. Donde no hay diagnóstico, no hay enfermedad. Y no hacemos nada para atajarla. Lo mismo dice Pablo con respecto a la ley y al pecado. No hablemos mal de la ley, porque la ley me hace un favor. ¿Pero cómo que me hace un favor? Sí, porque me enseña, me muestra, determina lo que es pecado. Así que hace tres cosas. Porque una cosa es lo visible, natividad. Lo que tú puedes ver y puedes evaluar que es pecado. No, oye, Pastor Félix, eso que usted está haciendo es pecado. Porque lo estás viendo. Pero la ley también va más allá y muestra mis motivaciones, mis valores. Y eso me ayuda. Por eso hace tres cosas. Primero, nos lo da a conocer. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. En segundo lugar, Rebeca nos ayuda a reconocerlo, a asumir nuestra responsabilidad. Que lo que yo hago mal no es culpa de Mónica, ni de Alejandra, ni de Luciana. La culpa es mía. Y en último lugar, nos ayuda a gestionarla. Es entregarle esas cosas al Señor para poder erradicarlo. Que hubiera sido de mi tía, si la primera vez que sintió molestias o la segunda vez que sintió molestias hubiera ido al hospital, no lo sabemos. Pero nosotros, hermanos, necesitamos gestionar, llevar esas cosas al Señor para que Él trabaje con nosotros y pueda erradicar el problema. Quien más y quien menos, como poco, una vez al año, se hace una revisión médica, se hace una analítica, se ve los valores, cómo ando del colesterol, cómo ando de la tensión, los triglicéridos, qué sé, todas esas cosas que se miran por ahí. Está bueno, dice, si me duele todo el cuerpo, está bueno. A mí lo que me molesta de los reconocimientos médicos es que siempre me dice que estoy apto para trabajar. No te dice que estás apto para disfrutar, dice que estás apto para trabajar, porque si yo lo que no quiero es trabajar. Pero bueno, estás apto para trabajar. Fíjate, pero ¿cuántas veces nos hacemos una analítica espiritual? ¿Cuántas veces somos capaces de conocer, reconocer y gestionar nuestros pecados? ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor para que evalúe no solamente lo que tú eres capaz de ver en mí, sino los valores, las motivaciones que hay detrás de cada cosa que yo hago? Por eso dice, versículo 23 al 25, se lo voy a leer en versión La Palabra, ¿vale? Aunque antes leí en Nueva Versión Internacional. Y le voy a pedir a nuestra hermana Mónica que se adelante para un ejemplo, por favor. Porque luego sobre esto es lo que quiero predicar. Dice, en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Pero también me sucede otra cosa. Y es que hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios,
pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Como seres humanos, Teresina, vivimos en una constante tensión. Les voy a explicar lo que es la tensión a través de un ejemplo. Papá, por favor, pastor, mire. Ponga las manos, extienda las manos. Con cuidado porque es una mujer delicada. Coge las manos, vamos. Vale. Mira, cuando yo te diga. Mira, ustedes saben, ¿no? Marlene, usted sabe que ella es de Ecuador. A 8 horas en autobús de su casa. Pero es de allí. Yo digo de Tejada, sí señor. Del mismo país. Y ella una vez al año va allí. Porque quiere ver al yerno. El yerno es lo de menos. Quiere ver a los nietos, quiere ver a la hija, al resto de familia que tiene. Y cuando está en Ecuador, Natividad, ¿usted cree que quiere regresar a España? La familia tira de ella. Abuela, ¿por qué te vas a ir? Claro, es normal que ella quiera quedarse en Ecuador. Porque su cultura está allí, sus raíces están allí, su gente está allí. ¿Qué pinto yo en España? Con un pastor medio loco allí. ¿Qué pinto yo allí? Y la familia tira. Pero claro, su esposo está en España. Tira ahí. Su esposo está en España. Su hijo está en España, su trabajo está en España, el pastor loco que al final le coge cariño está en España y al final su cuerpo vive en una constante tensión porque recibe fuerzas distintas, opuestas. ¿Me entienden? Gracias. Esto es lo que dice Pablo que nosotros vivimos, una constante tensión entre lo que queremos hacer, entre lo que sabemos que es bueno hacer, en lo que debemos de sentir y lo que muchas veces, no siempre, lo que muchas veces terminamos por hacer. Y Pablo viene a decir en este texto que es que incluso nuestra condición es como si hubiera empeorado. Porque cuando no estábamos en los caminos del Señor no teníamos conciencia de pecado. ¡Yuhu! ¡A lo loco! ¡A ver cuántas caen esta noche! Y es normal, porque hay que vivir la vida. Solo se vive una vez. Edgar, lo que pasa en Fuenlabrada se queda en Fuenlabrada. Y Pero cuando tú te haces cristiano, cuando transitas los caminos del Señor, cuando le tienes como un referente, cuando le tienes como tu ejemplo, Luciana, casi te sientes a veces como peor, diciendo, yo no sabía que era tan chungo. Yo quiero parecerme a él. ¿Y qué lejos estoy? ¿Y qué lejos estoy? Entonces, Pilar, en nosotros surge una pregunta: ¿qué hacemos con el pecado? ¿Nos rendimos? ¿Seguimos luchando? ¿Qué es lo que hacemos con esta tensión que provoca el querer hacer las cosas bien y que a veces nos salgan como nos salen? Porque todos tenemos cosas que contar, ¿verdad? Bueno, mejor no las contamos, ¿no? Dejamos ahí. Vamos a dejarlas ahí, ¿vale? Vamos a enterar, ahí, pisotearla, miramos para otro lado, vamos a dejarla ahí. Pero si nos pusiéramos a hablar, Marisa, no lo digo por usted, Y dice, ¿por qué me mencionas a mí? ¿Por qué? No. Si nos pusiéramos a contar, Eliseo. Madre del amor hermoso. Y esa tensión es la que nos muestra el apóstol Pablo en el capítulo 7.
Y yo quiero hablarle de 3 pasos, sentiditos, 3 pasitos. Y nos vamos a comer. ¿Qué tiene usted para comer hoy? ¿Para ella? ¿Espagueti? Albóndiga, ¿qué tiene para comer hoy? Bacalao, no vamos a comer bacalao. No, para ti no hay, bueno, pero usted va a comer bacalao. Bueno, mire, Marlene, en primer lugar, paso 1. Ante esa tensión que usted, de todos los que estamos aquí, sentimos y sufrimos, abraza tu realidad. Abraza tu realidad. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tenemos ahí, Guadalupe? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si afirmamos, si decimos, si aseveramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Carmen, es imposible resolver lo que no aceptamos. Yo no he estado nunca, pero me he informado. Cuando alguien tiene problemas con el alcohol o con las drogas y va a terapia, ¿qué es lo primero que se le pide a esa persona? Y cada día, el tipo se levanta diciendo: me llamo Feliciano Miguel García, soy alcohólico. ¿Es alcohólico? No quería poner ejemplo de ¿por qué me meto a mí? ¿Por qué me meto a mí? Pero incluso, porque sé que hay confianza para decirlo, ¿no? Si José Rico quisiera ir de nuevo a terapia, José Rico tendría que decir: ¿cuánto lleva usted sin probar alcohol? No me digas que fue ayer, hermano. ¿Cuánto? 27, 28 años. Vale, pues José Rico, dime si miento. José Rico tendría que decir: me llamo José Rico, soy alcohólico, llevo 17 años sin probar una gota de alcohol. O sea, no hay cosa que podamos solucionar si no le ponemos nombre, si no la reconocemos. El pecado, te guste o no te guste, va a ser una realidad en tu vida hasta que te mueras. Y si crees que esto no es así, no has entendido las Escrituras. Y te vas a frustrar. Bienvenido al mundo de la frustración, porque el pecado te va a acompañar siempre. La buena noticia es que legalmente hablando, ya no tiene poder sobre ti. Por lo que el Señor hizo, tú no vas a tener que pagar por tu pecado. Pero que tú no tengas que pagar por tu pecado, Araceli, no significa que tú seas una persona rota, deshecha, y que necesitamos acercarnos al Señor para que Él restaure nuestras vidas. Así es que, primer paso, reconoce tu realidad. Vas a tener que convivir con el pecado siempre. Número 2, qué importante es estar de acuerdo. Contigo, Feli, no, conmigo no, con el Señor. Versículo 9, Guadalupe. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. En otra versión dice: si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda iniquidad. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el pecado? Taparlo, encubrirlo, esconderlo, confesarlo. La palabra en griego
Pedro para confesar es homologueo. Y homologueo nos dibuja un cuadro sencillo y es estar de acuerdo con alguien sobre algo. Por tanto, Marisa, cuando tú le confiesas tus cosas a Dios, te pones de acuerdo con Él. Te pones de acuerdo en 3 cosas. Número 1, en que el pecado es grave y rompe tu intimidad con Dios, rompe tu relación con Dios, te destroza como persona, fastidia tus relaciones con el prójimo, incluso con la creación. Número 2, te pones de acuerdo con que el Señor murió para que tú no tuvieras que pagar por tus pecados. El justo murió por los injustos. Y número 3, te pones de acuerdo con Dios en que tenemos que cambiar, en que las cosas no pueden continuar igual. Porque es muy diferente, Sofía. Es muy distinto el remordimiento de la confesión. Porque la confesión lleva implícita el arrepentimiento, el cambio de mentalidad, el cambio de dirección. El remordimiento lo único que dice de ti es que te sientes mal por lo que has hecho. Ahora pregunta importante, no respondas rápido, piénsalo, no tiene trampa. Pregunta. ¿Dios necesita tu confesión? Si te pones a pensar bien, Dios no necesita tu confesión. A Dios no le aporta nada. El que necesita la confesión soy yo. Yo soy el que necesito reconocer mi pecado y gestionarlo con el Señor. Soy yo, no Él. Lo que pasa es que en el silencio el pecado crece, pero cuando se verbaliza, pierde fuerza. Y Carmen, ¿cuántas veces tenemos que confesarnos? Pues yo te voy a responder con otra pregunta. ¿Cuántas veces respiras al día? Las que te son necesarias. Tú no llegas a las 11 de la noche y dices, estoy cansado de respirar, chico. Voy a dejar de respirar. Estoy cansado, estoy agotado. No. Tú respiras tantas veces como te hace falta. ¿Cuántas veces hemos de verbalizar, de confesar nuestro? Tantas veces como nos haga falta. Primer paso, reconocemos nuestra realidad. Segundo paso, estamos de acuerdo con el Señor. Y último, y terminamos. Salmo capítulo 103, versículo 12. Me encanta esto. ¿Vale, Rubén? Ahí está. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Pues se ve, Marlene, mire usted si está lejos. Quito de Guayaquil, está lejos. 8 horas. Imagínense Rusia de los Estados Unidos. El este y el oeste, está lejos, pero lejos. El día que se enfade con Eliseo, dice, venga a dar un paseo hasta los Estados Unidos y hasta que no llegas allí no vuelva. Lo mismo el Señor viene antes, Eliseo. Miren, ¿qué pasa cuando confesamos nuestros pecados? Adrián, ¿qué dice el texto? Son perdonados. Quiero hablaros de 2 palabritas muy brevemente.
que guardan relación con el perdón. Y ahora están muy de moda. Una es el indulto. El indulto. No el adúltero, el indulto. Y otra es la amnistía. ¿Vale? ¿Qué es el indulto? Tú la haces y tú la pagas. ¿Pero por qué? No sé. ¿Porque te llamas Puigdemont? ¿O Junqueras? El rey no, porque no, vamos, ni se nos va a ocurrir, ni se nos va a ocurrir, ni se nos va a ocurrir, ¿vale? Por tu cara bonita se te perdona la pena y te dejamos salir de la cárcel, Eliseo, pero sigues siendo culpable. Ahí están tus antecedentes y si vuelves a cometer un delito, eso va a resultar agravante. Libre de la pena, pero no de la culpa. ¿Lo han pillado? Indulto. Sí. Pues cada vez me explico mejor a Araceli, de verdad. ¿No necesitáis un formador ahí en vuestra empresa? La segunda palabra es amnistía. ¿Qué es lo que reclaman para esto? Para los catalanes. La amnistía. La amnistía es no solamente te liberan de la pena, sino también de la culpa. Tu expediente se queda limpio. Es como si no hubieras hecho nada. Rosa, ¿usted qué cree? ¿Que el Señor nos indulta o nos amnistía? Amnistía. Qué palabra más bonita para un paraguayo, de amnistía. El Señor nos amnistía. Dice que se olvida de nuestras transgresiones, de esas cosas que no queríamos decir y se olvida. Termino con esto. Hay un texto en Isaías, capítulo 43, versículo 25, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Cuando tú no eres capaz de levantarte de tus faltas, cuando tu conciencia te sigue jugando malas pasadas, tienes que entender que eso es cosa del adversario, del enemigo, no de Dios. Porque Él dice que cuando tú reconoces y confiesas tus pecados, Él te amnistía. No hay rastro de ello en la contabilidad celestial. Que esto nos ayude, hermanos y amigos, a gestionar esa tensión. ¿Vale? Reconocer nuestra realidad, estar de acuerdo con el Señor. Y por último, lo que hemos visto es tomar esa amnistía, ese perdón incondicional que nos da el Señor. Por suerte, Él no es como yo. Yo a veces tengo memoria para lo que me haces. El Señor es tan hermoso que para todas mis miserias pierde la memoria. La pierde. Descansa en el Señor. Que Dios te bendiga.